3. Hola, muy buenos días para todos. En nombre de las cámaras de comercio de Aburrasur, Medellín para Antioquia y Oriente Antioqueño, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del módulo 4, Ejecutar, Lograr y Aprender del programa Empresas en Crecimiento Mega. Este módulo hará énfasis en la implementación y adopción de herramientas para acompañar y asegurar la ejecución de la ruta hacia la Mega. Nuestra agenda de hoy contará con la participación de la doctora Laura Ortiz Escobar, gerente comercial, quien nos compartirá el caso de Reipar Motos SAS. Reipar, recuerden los mentores que estuvo con nosotros en la cohorte 3, fue acompañada por los mentores Santiago López, Pablo Carvajal y Álvaro José Caicedo. Y recuerden que fue uno de los casos que les conté el año pasado que ya había logrado la Mega, entonces para nosotros es muy rico contar hoy con la presencia de Laurita. Y después vendrá pues nuestro mentor y asesor metodológico, el doctor Sergio Arango Arredondo, quien nos hará la presentación del módulo. Iniciamos entonces con Laura. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por contarnos el caso de Reipar. Adelante, Laurita. Listo. Buenos días. Ahí pueden ver la presentación. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Entonces, Laura, qué pena, aún no vemos la presentación. Ahí. No. Antes esperamos. Compartir contenido. Cuéntame si de pronto ahí. Si la vemos, la pones en modo presentación, por favor. Listo, ya la puse en modo presentación. Aún no la vemos en modo presentación, creo que debes dejar de compartir y cuando compartes tu escritorio. Ah, bueno, espérame. A ver. Un momentico. O sea, pongo... No entiendo. Pongo acá compartir. Ahí ya estoy compartiendo. Sí, ahí ya estás compartiendo. Dejas de compartir por completo y luego cuando vayas a compartir nuevamente, compartes tu escritorio completo y no solo la presentación. Listo. Listo, yo creo que ahí. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, como Olga, muchas gracias por la invitación. Yo soy Laura Ortiz, yo vengo a hablarles un poquito del módulo 4 y de nuestra experiencia en proyectos Mega y cómo fue en la práctica, como en la vida real, todos estos conceptos que lo aplicamos pues en nuestra empresa. Reipar Motos es una empresa, Reipar significa repuestos y partes. Nosotros importamos y comercializamos repuestos de motocicletas y los vendemos pues acá a nivel nacional. Entonces, ahí les... Ah, bueno, espérense, ¿cómo paso la...? Ya. Bueno, entonces, nosotros hace algunos años hicimos parte del Proyecto Mega, nos inscribimos en la Cámara de Comercio, eso fue más o menos en el 2017, tuvimos la oportunidad, al igual que ustedes, de recibir como todos los conceptos y la teoría por parte del doctor Sergio Arango Arredondo, que más adelante pues estará con ustedes, y hoy tenemos la oportunidad de estar hablando sobre el módulo 4, un módulo que es para mí el más interesante, ¿cierto? Es un módulo donde vamos como del direccionamiento a la ejecución. Entonces, el módulo 4 van a ver que es el que ustedes más van a disfrutar, ¿cierto? Porque llegó el módulo como de lucirse, de dejar a un lado como los cargos que tú tengas, los títulos que tú tengas, y llegó el momento como de demostrar a esos balances que tú realmente puedes dar la talla, que realmente puedes llevar todos esos proyectos y aterrizarlos y mostrar unos resultados. Entonces van a ver que el módulo 4 es donde van a traer toda esa información que ya adquirieron y llegó el momento como de demostrar, de ir como a la acción. Entonces es un módulo que van a disfrutar bastante y yo les voy a contar
cómo nos fue a nosotros, a Reipar Motos, cómo fue la experiencia y lo que hizo que en el 2020, que fue un año pues como tan atípico, lográramos como esa amiga. Entonces, mejor dicho, pues el mensaje es que lo van a disfrutar al máximo como este módulo. Más adelante Sergio les va a explicar pues como todo el tema teórico. Bueno, entonces para empezar, el proceso fue muy similar, ¿cierto? Al que ustedes ya han hecho. Nosotros inicialmente entendimos o actualizamos la información de nuestro sector. Nosotros hacemos parte del sector automotriz, del tema de los repuestos de motocicletas. Entonces este ejercicio nos llevó a actualizar esa información, porque muchas veces el día a día como que te aleja de el entendimiento o la dinámica del mercado. Entonces este ejercicio nos trajo información muy valiosa que muchas veces la dejamos a un lado. Incluso acá, se las quiero compartir acá, para que entendamos un poquito qué significa como la moto en Colombia, ¿cierto? Yo sé que ustedes ya lo han visto, solamente el hecho de estar en la calle y manejar lo pueden evidenciar, pero para que entiendan un poquito más la moto qué significa. Entonces, para que ustedes sepan, Colombia tiene una gran ventaja y es que tenemos la presencia de 7 ensambladoras acá en el país. Hoy en día, 1 de cada 7 colombianos tiene motocicleta en Colombia y del medio de transporte, el 59% pesan las motocicletas. Entonces, ustedes ya lograrán dimensionar la importancia que tiene, pues, como la moto. La moto no solamente es un medio de transporte, también es un sustento. La moto te da calidad de vida porque ahorras tiempo, porque te permite desplazar puerta a puerta, ¿cierto? La moto genera ahorro. La moto solamente el 7% representa pues el tema de recreación, pero hoy en día la moto incluye a la sociedad, ¿cierto? Entonces genera oportunidades, genera empleo. Eso ha hecho desarrollar mucho el empleo, sobre todo de las mujeres. Más o menos el 30% de la población de los motociclistas son mujeres. Entonces, entender el sector, que fue una de las primeras actividades, es demasiado importante para generar estrategias que nos van a llevar como a cumplir esa amiga. Entonces, al igual que ustedes, nosotros entendimos el entorno, nosotros aterrizamos un poco más nuestro cliente objetivo, ¿cierto? Lo teníamos como muy general y lo que hicimos fue como aterrizarlo, ¿cierto? Tuvimos la experiencia de conocer nuestros atributos, pero desde la percepción del cliente. Nosotros creíamos que teníamos como ciertas ventajas o que el cliente nos compraba por ciertas cosas, pero cuando le fuimos a preguntar a ellos el por qué, nos llevamos una gran sorpresa. Entonces, si ustedes tuvieron esa experiencia o lo pueden hacer, bienvenido sea. A nosotros nos sirvió mucho. Gracias a nosotros hicimos una encuesta muy simple, muy práctica, pues eso fue cuestión de 5 segundos lo que se demoraban. Pudimos conocer como esos atributos con los cuales ellos nos escogían y eso hizo que nosotros determináramos nuestro ADN y fuera de eso definir cuál iba a ser nuestro foco y nuestra mega. Entonces, acá les estoy haciendo un resumen de lo que ustedes ya han hecho, ¿cierto? Conocieron el entorno, aclararon cuál era su cliente objetivo, determinaron cuáles eran sus atributos, establecieron su ADN y establecieron una mega. Nosotros hicimos exactamente lo mismo, ¿cierto? Y también el tercer módulo, que es lo que acabaron de hacer, era conocer la gente que hacen las empresas, ¿cierto? Para nosotros este módulo fue demasiado enriquecedor porque nos llevó a conocer las fortalezas de cada uno, qué los motivaba y ya más adelante me van a entender por qué fue tan importante esta información para el cumplimiento de la mega, porque si no hubiera sido por estar contextualizados en este tema, no lo hubiéramos logrado, ¿cierto? Entonces, acá les hice como un resumen, ahora como lo dije empezando, llegó el momento de actuar, llegó el momento de ejecutar, llegó el momento de lucirse, llegó el momento de demostrar que ustedes sí son capaces y de aterrizar como todos esos proyectos. Bueno, entonces la mega para nosotros se basó en 4 indicadores. Esos 4 indicadores, el primero era lograr unas ventas mensuales, ¿cierto? Era casi triplicar las ventas. Eso sonaba absurdo y ridículo para muchos, imposible pues para la mayoría,
pero lo teníamos totalmente claro y definido. Teníamos una rentabilidad neta mínima del 10%, por ahí no podía bajar, ¿cierto? Teníamos un tiempo límite que se tenía que lograr en el famoso 2020 y nosotros queríamos incrementar la participación en el mercado, que eso nos lo llevó el primer módulo, que era conocer pues como el entorno. Entonces, como les digo, la mega parecía una cosa ridícula, absurda para la mayoría, ¿cierto? Pero sin embargo, nosotros dijimos, listo, si vamos a hacer ridículo, que lo hagamos todos. Entonces incluimos como a todas las personas. Entonces ahora ustedes me van a preguntar, pero ¿cómo hicieron? O sea, una mega que suena tan imposible, tan ambiciosa, tan gigante, tan retadora, ¿cómo lo hicieron? Y fuera de eso, ¿cómo lo lograron en un año tan atípico como el 2020, que llegó una pandemia y nadie lo tenía pues como en el radar? Entonces, nosotros, ¿por dónde empezamos? Conociéndonos un poco a nosotros. Entonces, yo les quiero explicar. Nosotros tenemos como 3 columnas o 3 vigas que son demasiado importantes en la empresa, que es el área de compras, el área de ventas y el área de logística, ¿cierto? Si alguna de estas 3 no está sincronizada o no está alineada, todo lo que está encima de la mesa se va a caer, ¿cierto? Ahí están viendo una mesa en la presentación. Esas columnas son indispensables, es donde más tenemos como nuestra atención. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Cogimos los líderes de cada una de estas áreas y ellos nos ayudaron a construir la mega. Y no solamente eso, les dijimos, listo, ya nos metimos en esta vaca loca, ahora ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cierto? Entonces ellos empezaron a crear como estrategias, a buscar la forma de cómo lo íbamos a lograr y llegamos a una conclusión de que lo teníamos que hacer con la gente. Y por eso lo relaciono a lo que les estaba contando ahorita del tercer módulo, que es tan importante. Entonces nosotros ya teníamos muy claro a dónde queríamos llegar, ¿cierto? Teníamos una meta totalmente conocida, socializada con todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo íbamos a lograr? Entonces fue indispensable el trabajo en equipo, encontrar líderes claves, tener una comunicación de doble vía y el tema de la motivación. Hay una que incluso ahí está señalada en rojo y fue esencial para lograr la mega y fue el empoderamiento. A mí esa palabra pues me encanta, ¿cierto? ¿Por qué el empoderamiento? Porque nosotros hicimos el ejercicio de hablar con los expertos de los procesos, que son los mismos colaboradores, empleados, como lo quieran llamar. Entonces hablamos con los expertos de los procesos y les dijimos, venga, tenemos una meta, tenemos un objetivo, tenemos que llegar allá, ¿cómo cree usted que vamos a llegar? O sea, desde su día a día, desde sus actividades que hacen el día a día y que usted es experto haciendo eso, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cierto? O sea, empodérese usted. Entonces, acá más o menos les hice como una tablita. Entonces, los expertos de los procesos los empoderamos, porque ¿qué pasa cuando tú empoderas a la gente? La gente se siente importante, la gente se siente que tiene voz, la gente se siente necesitada, la gente se siente escuchada. Entonces, cuando les empezamos a asignar pequeños, medianos o grandes procesos a los expertos de los pequeños, medianos o grandes proyectos, a los expertos de los procesos, eso generó un cambio de actitud y que se convirtió en la acción, ¿cierto? Entonces, para nosotros la gente, las personas que trabajamos acá, el hecho de estar involucradas, de tener como actividades concretas que tenían que desarrollar y lograr, hizo que cumpliéramos la mega. Es claro que todas esas pequeñas actividades, medianas o grandes, tenían que estar supervisadas y controladas porque teníamos unos tiempos. Y todas estas actividades también estaban orientadas a un mismo objetivo. Entonces, ustedes van a decir, pero ¿cómo lograr la mega? Vea, lograr la mega no es traer el doctor de los doctorados, no es implementar el supersistema que vale un dineral, no. Cumplir la mega para nosotros, para Reipar Motos, fue la sumatoria de pequeños, medianos y grandes proyectos. Fue el aporte y el empoderamiento de todas las personas que trabajan en la compañía. Y ahorita les voy a hablar de ejemplos reales, ¿cierto? De casos reales, de cómo lo hicimos. Pero fue, mejor dicho,
divide y reinará, ¿cierto? Incluso ahorita es algo que utilizamos mucho acá, dividir como esos proyectos, segmentarlos, empoderarlos, eso hizo que cumpliéramos la mega. Acá no fue cuestión de magia, no fue cuestión de suerte, fue cuestión de sumar, de unir, de trabajar pues como en equipo. Bueno, entonces ya les expliqué como un poquito el concepto de lo que nos funciona a nosotros, ahora cómo aplicó pues como en actividades muy puntuales. Por ejemplo, en el tema de compras, recuerden como la mesa son 3 columnas, entonces acá puse como estas 3. En el tema de compras había un proyecto que era masivo, ¿cierto? Era como más grande, más denso, requería más actividades, más tiempo y era el fortalecimiento de las marcas propias. Entonces, ¿eso qué necesitábamos? Necesitábamos una investigación de mercado, necesitábamos ir a China, necesitábamos ir a unas ferias, visitar unas fábricas, necesitábamos un tema de mercado de identidad de marca, necesitábamos activaciones de marca, obviamente unas inversiones y unas proyecciones porque eran productos y líneas nuevas como la de cilindros, carburadores, balancines. Entonces, todo esto era un proyecto un poco más denso, más grande y que incluía un responsable, unos tiempos y unas actividades. En el tema, por ejemplo, comercial, los vendedores obviamente decían, pero ¿cómo vamos a llegar a ese número? O sea, es que nosotros somos muy responsables porque finalmente somos los que generamos las ventas. Entonces empezó un montón de preguntas, de incertidumbres, de miedos, pero que día a día las fuimos resolviendo. Entonces le decíamos al asesor, venga, dígame usted cómo lo vamos a hacer. Es que usted es el experto en su zona, usted es el experto en el Chocó. Pues nosotros tenemos asesores en diferentes departamentos, entonces nos sentábamos con cada uno de ellos y le decíamos, venga, dígame usted, ¿qué necesita la empresa? ¿Qué te puede dar o tú qué puedes hacer para llegar allá? Y nos inventamos pues como una estrategia que se llamaba el Plan 200 y ahí les compartí pues como una imagen que siempre lo compartíamos como en las convenciones y era como un bus, entonces nosotros les decíamos a los usuarios, vean, el bus va a cierta velocidad, ¿cierto? En ese bus hay puesto para cada uno de ustedes, para todos los asesores, los auxiliares de bodega, para todas las personas, ahí está su nombre puesto. El bus va a cierta velocidad, ya es usted definirá si se quiere montar al bus o si el bus lo va a dejar, porque nosotros vamos a ir a una velocidad, depende de qué de usted, del compromiso, de las ganas, nosotros pues acá utilizamos una palabra y decimos el perrenque que usted tenga, entonces se lo decimos a ellos, usted, ¿cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus ganas? ¿Cuál es su motivación? Venga, nosotros podemos hacer algo, dígame qué hacemos y lo hacemos. Y ahí surgieron muchas ideas y muchos proyectos que nos llevó a cumplir la mega. Recuerden que no fue cuestión de magia, fue cuestión de sumar pequeñas actividades y pequeños proyectos que nos llevaron pues como a cumplir esa mega. En el tema, por ejemplo, de logística, hubo un auxiliar de bodega que tuvo la iniciativa simplemente de poner, es más, ni siquiera fue simplemente porque fue igual de valioso que el otro ejemplo que les voy a explicar. Él dijo, pongamos unas canasticas en los carritos de separación donde yo tenga a disposición de una forma muy visible y fácil mi material de trabajo, ¿cierto? Entonces, él se encargó de poner unas canasticas en todos los carritos de despacho, un aporte demasiado valioso. Como que también llegó otro auxiliar de bodega que dijo, bueno, acá hay un embudo en la parte de logística, sobre todo en el proceso de revisión y empaque. Entonces, él se inventó unas mesas como cajas registradoras que nos tomó más tiempo, requirió más actividades, más dinero, pero fue igual de valioso. Entonces, miren que cada persona tuvo como su momento de fama, digámoslo así, tuvo su proyecto, se empoderó, se adueñó de una actividad y eso hizo que la gente se responsabilizara de ciertas actividades y que finalmente lográramos como esa mega. Bueno, listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos las ganas, necesitamos la actitud, el compromiso, la dedicación, la disciplina, o sea, es demasiado importante que el ambiente laboral propicie
como esta actitud, estas ganas, o sea, y yo lo relaciono mucho como con ese empoderamiento, lo que les explicaba ahorita. Si la persona se siente escuchada, se siente con voz, pues él se va a adueñar de esa actividad como tal y va a garantizar que se finalice, va a garantizar incluso lograr resultados mejores a los inicialmente pensados. Entonces, cuando tú sientes que tu compañero se está luciendo en algo, tú también lo vas a querer hacer, ¿cierto? Entonces, ese tema de que haya un ambiente como positivo, un ambiente que no esté priorizado como por el miedo, la frustración o ese reto y nos bloqueamos y no lo vamos a lograr, sino, no, sí, hay dificultades, pero venga, busquemos una solución, ¿cómo lo podemos hacer? Y también para eso es indispensable esos líderes, o sea, por eso existen los líderes claves, no solamente en el tema de la ejecución, sino también en el tema de la motivación, ¿cierto? Para nosotros también fue indispensable el seguimiento, ¿cierto? Nosotros acá en la empresa empezamos a quitar como esos conceptos de reunión porque bloquea a la gente o de planeación porque también bloquea a la gente y cambiamos como unos términos, entonces le ponemos citas, les decimos reuniones, les decimos lluvias de ideas, entonces ahí lo que nosotros hacíamos era llevar como un control, un seguimiento a esas actividades, a esos proyectos que ellos mismos habían sugerido, tanto los colaboradores como los líderes, ¿cierto? Entonces, nosotros en la empresa tenemos pues un montón de tableros, incluso acá pues detrás de mí hay uno, son como unos vidrios y también unas paredes que es una pintura especial y tú lo rayas pues como con marcador y ahí nos sentábamos a hacer esas lluvias de ideas, ¿cierto? Que consistía en planear, en definir esas estrategias, que también es importante saber que hoy en día tú tienes unas, las tratas de ejecutarlas, siempre enfocados en lograrlos, pero también hay veces hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios. A nosotros la pandemia nos obligó a hacer ciertos cambios y el tema de uno adaptarse es una gran ventaja que tenemos las pequeñas y las medianas empresas que nos podemos como adaptar de una forma más fácil según nuestro entorno. Entonces, indispensable tener como esos espacios de retroalimentación, de listo, vos cómo vas, listo, vos cómo vas, qué te hace falta, por qué no lo has logrado, cómo vas en el tiempo. Entonces, eso muy importante. Bueno, ¿qué más es indispensable? Ahorita hablábamos del tema de la motivación, pagar bien, ¿cierto? O sea, hay que crear modelos que sean rentables, que duren en el tiempo, pues para eso los financieros o los mismos líderes van a definir cómo esos modelos, pero el módulo 3 también, esa cercanía con los empleados, te llevó a descubrir qué es lo que a ellos los motivan. Muchas veces no es dinero, hoy eso ya está un poquito pasado de moda, entonces esto es un tema muy interesante porque cuando tú lo flechas, digámoslo así, cuando tú lo motivas a él con lo que realmente le gusta, eso genera también un cambio en su actitud y le dan esas ganas. Entonces, si esa persona lo que valora es el tiempo y tú le das tiempo, te aseguro que él se va a sentir más motivado a lograr esas actividades que se propuso o la que la empresa le está estableciendo. Entonces, es indispensable el tema de las ganas, el tema de el seguimiento y el tema de pagar bien, el tema pues como motivacional, pero acá es donde nos tenemos que preguntar qué es lo que nuestro empleado, nuestro líder, nuestro gerente valora. ¿Listo? Bueno, también que es indispensable la distribución del tiempo. Ustedes muchas veces van a decir, pero ¿cómo hacemos para implementar esos proyectos en el día a día? Es que hay tanto que vender, hay que mejorar la eficiencia operativa, hay tanto por hacer, ¿yo cómo lo voy a lograr? Hay que hacerlo, o sea, hay que meternos en nuestra cabeza que es igual de importante el día a día como la realización de proyectos, la ejecución, el desarrollo de proyectos, porque si no, ¿cómo vamos a perdurar en el tiempo? O sea, si nosotros nos quedamos el día a día haciendo exactamente lo mismo, pues eso en el mediano y largo plazo no va a perdurar, ¿cierto? Entonces, es indispensable distribuir el tiempo. Para eso, ustedes tienen que tener muy definido los perfiles, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus alcances, sus limitaciones y también cómo distribuye el tiempo y si la persona le da o no le da. Y es importante en ese perfil
tener muy claro la necesidad de personas que estén en fusión de desarrollar pues como esas nuevas actividades. ¿Listo? Entonces distribuir el tiempo es indispensable. Otra cosa que nos sirvió a nosotros mucho, acá recuerden que estamos hablando de la experiencia, lo que le sirvió a Redipar Motos, pero cada empresa tiene su mundo y tiene como todas sus características. Para nosotros es indispensable ser práctico y simple, ¿cierto? Acá que un montón de tablas, que saturar, que informes, a nosotros no nos sirve, ¿cierto? A nosotros nos gusta lo práctico, lo simple, una comunicación en todo, o sea, en el desarrollo de las actividades, en la forma como nos comunicamos, en la forma de tomar decisiones. Acá por lo menos es algo muy horizontal, no existe pues como esa jerarquía y para tomar una decisión pues me demoró una semana, no, nos gusta trabajar así, ¿cierto? O sea, nos demoramos en pensar para tener muy definido cómo vamos a actuar, pero el ejecutar práctico, simple, o sea, nada de tenemos que preguntarnos, lo tenemos que medir, ¿no? O sea, sí hay unos procesos, unas políticas y unos protocolos, digámoslo así, pero a nosotros nos funciona hoy en día todavía ser prácticos y simples en nuestros procesos, incluso en la forma como nos comunicamos, ¿cierto? Bueno, que si tuvimos obstáculos, claro, tuvimos varios obstáculos. Acá pues no sé manejar muy bien Photoshop, pero sí poner una foto encima de la otra. ¿Qué obstáculos se nos presentó? Pues la pandemia, ¿cierto? La pandemia, nadie yo creo que tenía como en el radar este inconveniente. Obviamente nos generó mucha incertidumbre. Fue un mes donde la empresa estuvo totalmente cerrada y fuera de eso teníamos el gran reto de cumplir la mega y nosotros decíamos, bueno, pues la tenemos que cumplir, la empresa cerró un mes, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién vale? Mejor dicho, vamos a hacer el ridículo, no vamos a tener que rendir, ¿qué hacemos? Bueno, entonces obviamente se nos presentó varios obstáculos, pero el más relevante fue pues como el tema de la pandemia, la incertidumbre y obviamente teníamos también la presencia de empresas que tienen gran participación en el mercado. Nosotros les decimos pues que son unos monstruos, digámoslo así, porque son muy agresivos en el tema de la competencia. Entonces, esos eran como nuestros los tres mayores obstáculos que se nos presentaron fue la pandemia, la incertidumbre que genera la pandemia y todos los sentimientos pues como que nos generó y los monstruos pues como de la competencia. Entonces decíamos, bueno, tenemos dos opciones. O nos rendimos, nos frustramos, nos dejamos llenar de miedo, buscamos excusas para no cumplir, nos tiramos para atrás o venga, sentémonos, utilicemos nuestros tableros, volvamos a organizar, a rayar, despertemos la creatividad, empiecen a utilizar esa cabeza, a ver qué vamos a hacer, pero esto lo vamos a cumplir, o sea, qué actitud le vamos a poner a este reto. Entonces, eventualmente hicimos varios ajustes, cogimos las 3 columnas de la empresa, con cada líder nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué dificultad tenés? Decime cómo lo vamos a hacer, cómo que desde tu experiencia, trayectoria, conocimiento acá en la empresa, cómo lo vamos a hacer, o sea, incluyendo y empoderando a la gente, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Salieron las mejores ideas. Y eso hizo que esta es una de las tablas que ustedes van a hacer más adelante con la teoría de Sergio. Bueno, y eso hizo que en julio del 2020, ¿cierto? El día del cierre del mes, cumpliéramos nuestra mega. Fue un momento increíble, fue un momento donde todos celebramos, estuvimos pues como todos juntos, a excepción pues como de los vendedores que están en las ciudades, pero igual nos conectamos pues por Skype, porque fue un momento muy importante, duramos 2 años en función de eso, 2 años totalmente enfocados y hacia el mismo punto. Acá les quiero pues como compartir un poquito del tema de la rentabilidad. En el año 2020 lo logramos, recuerden que nuestro objetivo era que fuera una rentabilidad neta después de haber pues sacado todo del 10% y logramos casi el 14%, o sea, no solamente se logró, sino que se superó. Y las ventas netas también logramos un crecimiento, miren que no fue todo de una forma drástica, fue paso a paso. Nosotros
también teníamos como una metodología desde que empezó la empresa y era como dar pasos lentos pero firmes. Esa ha sido como nuestra filosofía. No nos gusta como arriesgarnos a dar un paso muy grande, pero que si viene un ventarrón nos va a tumbar. No, nosotros siempre preferimos como dar pasitos un poco más pequeños, más seguros, pero totalmente como firmes y puestos como en la tierra, porque si llega a pasar cosas como la pandemia, ¿cierto? Que uno a veces no se imagina, pues no nos desestabilizó y antes estuvimos lo suficientemente fuertes para superarlo. Entonces, eso fue lo que logramos. Eso es como nuestro consejo desde la práctica, desde nuestra experiencia, y van a ver que es un módulo demasiado interesante, porque como les digo, llegó el momento de lucirse, de dejar a un lado como todo los cargos, títulos que tenemos y recopilar toda esa información y utilizarla y demostrar. Entonces, ya está nuestra experiencia, esto es lo que les quería contar. Acá les dejo pues un poquitico de la información de la empresa por si se quieren meter a redes y lo que necesiten en repuestos de motos, estamos a la orden. Y ya. Laurita, muchísimas gracias por tu presentación, por la energía. Siempre te recordamos como en las plenarias con esa energía tan bonita. Además, pues que ustedes son muy jóvenes y nos agradó mucho siempre verles el compromiso, la disciplina con la que asumieron la metodología de la Mega. Felicitaciones para tu empresa también por ese logro, que creemos pues que lo hicieron como es tu esencia, ¿cierto? Con mucha disciplina y mucha pasión. De todas maneras, esperamos tenerte por aquí también en estos escenarios contándonos esa experiencia. Bueno, Claro les que sí, gracias a contamos ti. que Sergio, pues nuestro asesor metodológico, tiene hoy un inconveniente de salud. Desafortunadamente estaba en unos análisis médicos de rutina y pues lo dejaron haciendo un TAC y otros análisis pues como de más profundidad. Nosotros no quisiéramos dejarlos en este espacio sin esa conferencia que nos parece bastante importante. Como ustedes saben, pues ya en la Cámara de Comercio de Medellín esta semana vendrán las orientaciones con Daisy. Entonces, como un plan alternativo a la presentación de Sergio, pues tenemos el video del lanzamiento del módulo 4 que ya lo habíamos hecho el año pasado. Pues no queríamos que fuera así, ¿cierto? Pero pues deseándole toda la buena bendición para Sergio en este momento, pues queremos compartirles a ustedes este video. Y ya pues en la Cámara de Comercio de Medellín y en las demás cámaras tendremos las orientaciones metodológicas para que ustedes puedan resolver sus dudas. Vamos entonces a ver el video de Sergio y adelante. Entonces, Ana, también les tendremos pues por acá respuestas a sus inquietudes en caso de que las tengan. Muchísimas gracias, Laurita, de nuevo y bueno, adelante Ana o Daisy con el video. Muy buenos días para todos. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia les da la más cordial bienvenida a este lanzamiento del módulo 4 del programa Afiliados en Trayectoria Mega. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros empresarios y mentores que se encuentran conectados a través de nuestra transmisión en vivo por cámaramedellín.com. La Cámara de Comercio se ha acogido a las recomendaciones del Gobierno Nacional y no estamos haciendo eventos presenciales. Sin embargo, hemos facilitado estas herramientas para que ustedes continúen con sus dinámicas empresariales. El día de hoy estará con ustedes el doctor Sergio Arango Arredondo. Él es el asesor metodológico del
programa Afiliados en Trayectoria Mega. Les informamos que en nuestra página, a través de la transmisión en YouTube, tendrán habilitado el chat para que ustedes hagan las preguntas que al final serán contestadas por el doctor Sergio. Le damos entonces nuevamente a todos la bienvenida y le damos la palabra al doctor Sergio Arango, que tendrá el lanzamiento del módulo 4 del direccionamiento a la ejecución. Adelante. Buenos días. Juntos somos capaces de enfrentar los retos en los que estamos viviendo en este momento y estamos seguros que saldremos de esta, como de muchas otras que hemos salido en las últimas 2 o 3 décadas. El tesón de todos los empresarios y de toda la ciudadanía en general es tenaz. Entonces vamos adelante. Les vamos a contar un poquitico aquí el módulo número 4. Y acuérdense que siempre hemos invitado a que no cojamos los módulos de manera independiente, sino que los contextualicemos. Entonces me voy a volver, me voy a tomar 2 o 3 minuticos para contar qué es lo que hemos hecho. ¿Listo? Arrancamos con el módulo número 1, que es entender el mundo y las grandes tendencias y el contexto para los negocios. Y ahí visitamos un montón de conceptos que nos permitieron construir el FODA. ¿Listo? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del negocio. ¿Y por qué hicimos como ese trabajo? Porque para poder tener un FODA como con ancho de banda, enriquecido y actualizado, lo más conveniente es visitar qué es lo que está pasando en el mundo, y eso ya lo hicimos. Y después de que tuvimos ese FODA, nos fuimos al módulo número 2, que es el módulo en el que hacemos escogencias estratégicas, en el que la compañía define qué es lo que le va a ofrecer al mercado, cuál va a ser su propuesta de valor. Listo. Y acordemos que esa propuesta de valor se construyó desde las capacidades y desde los activos estratégicos, y que las capacidades y los activos estratégicos venían desde las fortalezas. Entonces, en ese segundo, los entregables fueron 3, que son los más determinantes. 1, la propuesta de valor o el ADN calificado. 2, la definición del propósito para las compañías. Y 3, la construcción de una mega retadora y audaz. Pues ya teníamos 2 elementos muy importantes. Entendimos el mundo, nos entendimos nosotros, y a partir del entendimiento de nosotros escogimos cómo íbamos a interactuar con ese mundo, con ese mercado y con esos clientes. Y de ahí nos salió el ADN. Listo, como ya teníamos todo definido, que estaba en el ADN y en las actividades estratégicas o en las actividades más sensibles o críticas que están en el ADN, nos fuimos para el módulo número 3. Y en el módulo número 3 hablamos de liderazgo, hablamos de gente, hablamos de cultura, hablamos de gestión del cambio. ¿Listo? ¿Y por qué el orden? ¿Y por qué ahí en el módulo número 3 hablamos de eso? Porque en el módulo número 2 definimos cómo es que va a operar la compañía. ¿Listo? El ADN lo que nos determina es cómo va a operar la compañía, qué es lo que tiene que hacer la compañía. Y como tenemos esa claridad, entonces en el 3 definimos cuál es la estructura que tiene que tener la compañía para poder ejecutar ese modelo de operación y lograr esa mega, y cuál es el perfil de la gente, y cuáles son los rasgos de cultura que queremos, y cómo vamos a enriquecer la cultura y cómo vamos a gestionar el cambio. Muy bien, ahí estamos hoy. Entonces vamos a hablar del módulo número 4. El módulo número 4 es relativamente sencillo. ¿Y por qué es relativamente sencillo? Porque toma todas las definiciones y todo el conocimiento que obtuvimos durante el módulo número 1, el módulo número 2 y el módulo número 3. Entonces, como lo dice la frase aquí, es el arte de la estrategia es simple. Todo es cuestión de ejecución. Y entonces vamos a hablar un poquitico de cómo todo lo que hemos definido lo vamos a ejecutar. ¿Qué es muy importante tener en consideración cada vez que hablamos de los módulos? Es contextualizar nuevamente que las compañías, todas las compañías pasan por momentos históricos y están en etapas y en procesos de maduración. Entonces, para cada compañía, la aplicación del módulo 1, del 2, del 3
y también del 4 tiene que obedecer a su singularidad, a su particularidad. O sea, cada compañía, dependiendo de su momento histórico que está atravesando, de su momento de vida que está atravesando, aplicará o enfatizará o profundizará en los diferentes conceptos. Entonces, quería simplemente anotar que cuando nosotros estamos hablando de los módulos, es muy conveniente que ustedes consulten que hay en la metodología un respeto, por decirlo de alguna manera, por la singularidad de cada compañía. O sea, la metodología es parametrizable, es escalable, listo, y entonces cada compañía, de acuerdo con sus necesidades, aplicará y profundizará en los conceptos según sean sus circunstancias. Muy bien, entonces vámonos para el módulo número 4, listo. Y en el módulo número 4, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que ya hicimos un montón de definiciones, hicimos un montón de escogencias y aquí entonces vamos a decir, ya hay una dirección, ya hay una escogencia estratégica, listo. Y entonces aquí vamos a contar es cómo es que lo vamos a ejecutar, cómo es que se ordena esa ejecución, cómo es que se controla, cómo es que se gestiona, cómo es que se lidera, cómo se gerencia la ejecución. Entonces vamos a hablar del tema. Entonces aquí nuevamente lo que nosotros tenemos es los 5 módulos y estamos hablando del cuarto módulo que se llama de la dirección a la acción, y ahí vamos a hablar de la red de valor, de las iniciativas calificadas, de la ruta hacia la mega, del cuadro de mando o el balance scorecard, del mapa estratégico y de temas que ya miramos en el módulo número 3 que tienen que ver con la cultura, con la cronocultura y con los planes de desempeño. Entonces, visitemos cada uno de los conceptos y veremos cómo se pueden aplicar. No olviden que no atender, por decirlo de alguna manera, todos los módulos debilita el sistema. ¿Listo? Esto tiene una potencia inmensa, es cuando se lidera y se gestiona y se gerencia el sistema como un todo. Esto es una unidad sellada. Si dejamos algún concepto por fuera, se nos debilita un poquitico el sistema. Y ustedes ya conocen perfectamente qué es lo que hay ahí. Y insistimos en la necesidad de que renunciemos al automático. ¿Listo? De que seamos capaces de ver cosas diferentes, de que seamos capaces de medir cosas diferentes, y ahora vamos a ver un poquitico en este módulo eso qué significa. Muy bien. Como en todos los módulos, tenemos unas preguntas y insistimos en que estas preguntas lo que pretenden es hacer sensibles a las compañías sobre cómo van a desarrollar el módulo. Listo. Y es como conectar a las compañías con la manera en cómo van a ejecutar el trabajo. Entonces estas preguntas simplemente lo que van a permitir es que cuando van desarrollando el trabajo encuentren sentido y encuentren significado a lo que están haciendo. Listo. Y entonces será muy bonito que en la medida en que ustedes vayan ejecutando el módulo número 4, traten de encontrar las respuestas a esas reflexiones o a esas preguntas a las que se invitan siempre al inicio de cada uno de los módulos. Entonces, dejemos como la cantaleta y vámonos para el módulo número 4. Estos son los conceptos que vamos a ver en el módulo número 4. Este es como el índice de los conceptos que vamos a ver. Y vamos a arrancar por la red de valor. ¿Por qué es muy importante el concepto de la red de valor? Esta herramienta es de una potencia inmensa en toda la metodología. Y ustedes ya lo han visto, y simplemente yo voy a insistir en la potencia que tiene. Nosotros tenemos en la mitad la propuesta de valor o la oferta de valor, y aquí tenemos los atributos. Listo, aquí tenemos los atributos. Y estas son las actividades que yo tengo que hacer en la compañía para poder honrar cada uno de los atributos. Si se acuerdan, hace un ratico yo les decía que en el módulo número 4 tener esta herramienta era súper valioso. ¿Y por qué? Porque estas bolitas, que son las actividades críticas, son las que determinan qué es lo que va a hacer la compañía, cuáles son las actividades más sensibles, las más importantes, las más definitivas en el modelo de operación de la compañía. Y entonces, si esto lo tenemos claro, entonces ahí vamos a tener claro cuáles son las competencias que tienen que tener las personas y cuál es el perfil que tiene que tener la gente que trabaja con nosotros. Entonces, aquí, esta herramienta que la trabajamos en el módulo número 2, aquí cobra actualidad. Y simplemente porque recuerden que aquí
esta herramienta lo que permite es identificar las actividades críticas y los grados de madurez que tenemos en las actividades críticas. Y la diferencia entre lo que yo quiero ser y lo que yo soy, entonces lo que motiva es que las compañías tengan que identificar o tengan que construir iniciativas o proyectos estratégicos para poder cerrar esta brecha en estas actividades críticas. Entonces, si en el ADN tengo 12 actividades, entonces es muy normal que me puedan salir 12 iniciativas o 12 proyectos. Y recuerden que la intención es que estas actividades, lo que me van a permitir, voy a coger esta número 1. Estas actividades, estas 4 actividades, lo que me van a permitir es que este atributo que tenemos aquí, lo podamos honrar. Si ejecutamos muy bien estas actividades, entonces honraremos este atributo. Y si honramos este atributo, crecemos. Listo. Y para poderlo hacer, entonces nosotros, recuerden, calificamos cuál es el estado en el que deberían de estar estas actividades y calificamos en qué estado las tenemos en la actualidad. Listo. Entonces lo verde, recuerden, es lo que yo debería de tener de calificación en esa actividad cuando yo la tenga totalmente madura, y lo grisecito que ustedes ven aquí es la calificación que obtengo en la actualidad. A manera de ejemplo, aquí esta actividad debería estar en 4,2 y hoy la tengo en 1,7. La diferencia entre 4,2 y 1,7 es un gap, y ese gap, la manera de cerrarlo es identificando un proyecto. Listo, y entonces cada una de las iniciativas tendrá un proyecto. Listo, eso ya lo vimos por allá en el módulo número 2 y aquí lo estoy enfatizando porque esto es lo que nos va a dar origen a un concepto que es súper importante, y es cómo es que vamos a gerenciar los proyectos. Entonces ya lo vimos, este es el ADN calificado, y de ahí del ADN calificado nos debe de salir un mapa de proyectos. Entonces, ¿cuál es el mapa de proyectos? El módulo número 4 te trae una herramienta que te dice, aquí están los proyectos o las iniciativas, y las iniciativas estarán atadas a los atributos. Y entonces, estas actividades que hay aquí críticas, estos proyectos, perdón, que hay aquí, corresponden a las actividades críticas de la atributo número 1. Y estos proyectos que hay aquí corresponderán a las actividades críticas del atributo número 2, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a listar los proyectos según las iniciativas que hayamos tenido identificadas y vamos a priorizarlos. ¿Cuál es la intención? La intención es que en las organizaciones es imposible que usted pueda desarrollar 12 o 15 proyectos a la vez. Es imposible. Entonces, lo que se invita es que usted coja esos 12 o 15 proyectos y usted los priorice. ¿Listo? Y la metodología lo que facilita son criterios para priorizar los proyectos. ¿Listo? En este caso, no son como obligatorios. No, cada compañía de manera particular o singular tiene que definir cuáles son sus criterios. Nosotros estamos proponiendo que estos 4 criterios puedan entrar en la bolsa que ustedes consideren para poder priorizar los proyectos. 1, impacto integral en la propuesta de valor de cada uno de los proyectos. 2, capacidad o velocidad de implementación, de cada uno de los proyectos. 3, requerimiento de las inversiones. 4, impacto en los resultados económicos. Entonces la intención es que usted pueda calificar. La metodología te va a traer cómo lo hace y te lo vamos a explicar, pero lo voy a contar aquí de manera muy breve. Lo que se califica es que se coge cada proyecto y se califica de 1 a 5 si el impacto de este proyecto cuando se desarrolle es muy grande o muy bajito a la materialización de la propuesta de valor. Si este proyecto impacta alto o muy bajito la velocidad de implementación. Entonces, si es muy complejo, se demora mucho para implementarlo, entonces su calificación puede ser de 2 o de 3. Pero si su implementación es rápida y es, entre comillas, fácil de hacer, entonces usted pudiera tenerle una calificación de 5. Y hemos dicho que nosotros debemos de coger los mangos bajitos. Entonces, si yo tengo un proyecto que impacta a la compañía, que puede ser muy favorable para la propuesta de valor y que se puede implementar muy rápido, entonces debería de tener una calificación de 5. Listo. Si requiere inversión,
la calificación de este criterio es como inversa. Si requiere mucha inversión, entonces la calificación debe ser 1. Y si no requiere inversión, entonces la calificación es de 5. ¿Y por qué? Porque en las compañías, cuando usted tiene que invertir recursos importantes en el desarrollo de un proyecto, entonces tiene que pasar un montón de filtros, entonces tiene que examinar si hay capital de trabajo, y entonces habrá que examinar si eso consume requerimientos de otros proyectos, etcétera. Entonces, aquí simplemente la calificación es inversa. Si requiere mucha inversión, entonces es 1. Y si requiere poquita, es de 5. Listo. Y el impacto en los resultados económicos. Si el impacto es muy alto, entonces yo le pongo 5, y si el impacto es muy bajito, es 1. Y entonces aquí simplemente la suma de esta calificación lo que te va a facilitar es un orden de prioridad de proyectos. Y ese orden es un orden sugerido. Después de que usted tenga esto se discute en el equipo y podrán cambiar algunas prioridades. Pero hacer esta calificación le da un valor inmenso a que usted pueda construir imagen común con el equipo. Voy a robarles 10 segundos o 15 segundos para contarles cómo es conveniente que hagan esto. Después de que tengan los proyectos, esta calificación, metodológicamente, lo conveniente es que lo haga cada uno de los integrantes del equipo. Si ustedes tienen 15 personas en el equipo desarrollando todo el programa, entonces que todos lo califiquen, todos individualmente. Y después una persona coja las calificaciones de todos, consolide y promedie. Y con base en eso salga una calificación única. Y después de que esté esa calificación única, la discutan entre todos. Y digan, no, este que quedó de tercero quizás sea el segundo, o este que quedó de quinto quizás sea el primero. Esta calificación o esta metodología lo que facilita es que se pongan de acuerdo de manera fácil y objetiva. Si ustedes se quedan discutiendo 12 proyectos y no tienen estos criterios para calificar y se quieren poner de acuerdo, no se van a poner de acuerdo en una semana. ¿Listo? Esa es como la primera herramienta que viene, que es muy importante. Después de que te aparece aquí un orden, ¿y qué quiere decir? El que más calificación tiene va a quedar de primero, y el que queda de segundo es el que sigue en calificación, y así sucesivamente. Entonces, los proyectos deberían de tener como un GAN, o un mapa de proyectos de todos los proyectos, cómo se van a ejecutar del 2020 al 2021. Y acuérdense que hemos invitado a que siempre trabajemos de lo general a lo particular. Entonces aquí tenemos las iniciativas y cómo se van a ejecutar en los próximos 3 o 4 años. Y cómo va a ser el orden en el que las vamos a ejecutar. Entonces esa visión lo que permite es gerenciar, listo, liderar de manera conjunta los proyectos con una calificación que le dimos entre todo el equipo. Entonces esta herramienta viene en la metodología y viene explicada de cómo es que la debemos de construir. Después de que tengamos eso, entonces miren que nos fuimos de lo general a lo particular. Cogimos la propuesta de valor nos mostró las actividades dieron origen a unas iniciativas o a unos proyectos, los proyectos quedaron priorizados y mostramos un GAN o un cronograma de los proyectos para los próximos 4 o 5 años. Y entonces ahora es cómo vamos a liderar cada proyecto. Listo, y entonces la metodología lo que trae es una herramienta. Y es una herramienta para poder gerenciar o liderar los proyectos. La herramienta que se propone es apoyada en el Excel. ¿Por qué en el Excel? Porque es una herramienta masiva, porque las compañías todas tienen esa herramienta, porque no tiene ningún costo, porque los proyectos los puede gerenciar cualquier persona. Entonces, lo que se pretende es que nosotros trabajemos la gestión del cambio al interior de las organizaciones de manera masiva. O sea, que lo puedan hacer muchas personas y que lo puedan entender. Entonces, la metodología trae una hoja de cálculo en la que les va a mostrar cómo se deben de mapear y cómo se deben de detallar y cómo se deben de describir los proyectos. ¿Cuáles proyectos? Los que acabamos de ver. Listo. Y estos numeritos aquí, de un color muy bonito, que es de la camiseta del DIN, listo, de color rojo, lo que dice es que deben de definirse elementos. Y entonces se deben definir ¿cuántos elementos? Se deben de definir 9 elementos. Y la metodología trae cómo cada elemento se debe de describir, o se debe desarrollar, o se debe detallar.
Miren que va a ser muy importante. Ustedes se encuentran, por ejemplo, aquí, detalle y descripción de las actividades, se encuentran un puntico rojo, y en ese puntico rojo lo que tiene ahí es insertado un comentario, y en ese comentario dice cómo se desarrolla esta columna. ¿Listo? Por ejemplo, miren que aquí hay unos punticos, unos cajoncitos que son azules. Listo, esos cajoncitos que son azules también tienen insertado un comentario. Y eso quiere, y estos punticos azules lo que dice es cuándo se le debe hacer seguimiento a los proyectos. Listo. Toda la herramienta va a traer insertados comentarios que permitirán que la gerencia de proyectos sea una gerencia de proyectos fácil de ejecutar. Para quienes son especialistas en gerencia de proyectos, les puede parecer que esto puede ser muy simple y que esto es muy simplista y que la gerencia de proyectos es más compleja. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay niveles de intensidad y de profundidad en la gerencia de proyectos, pero lo que nosotros queremos es que los proyectos se puedan gerenciar por muchas personas, no siempre por las mismas personas, por personas de nivel 2 y de nivel 3, y que les demos la oportunidad de que ellos sean capaces de aportar y de contribuir a gestionar el cambio en el negocio. Y que esta hojita, esta matriz, sea la matriz con la que le podamos hacer seguimiento a todos y cada uno de los proyectos al interior del negocio. Listo. Recomendaciones. Entonces, si tenemos 12 proyectos, ¿cuántas hojas vamos a tener? Una por cada proyecto. Listo. ¿Y en cuáles vamos a detallar con mayor nivel de detalle, valga la redundancia? Los proyectos que quedaron priorizados para ejecutar en el 2020. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay proyectos que yo voy a ejecutar en el 2023 o en el 2024, yo puedo hacer puedo enunciarlos de manera genérica, pero si lo voy a ejecutar en el 2020, esta hoja tiene que estar absolutamente detallada, muy detallada. Voy a dar simplemente un ejemplo. Aquí están las actividades críticas. Lo que nosotros recomendamos es que aquí vaya el mayor volumen de detalle posible. ¿Y por qué? Porque ustedes van a tener que estimar tiempos. Entonces, si aquí ponen actividades que sean actividades muy gruesas, entonces los tiempos que van a calcular son muy gruesos. Y cuando vayan a desarrollar esa actividad, se van a encontrar que esa actividad tenía un montón de cosas por dentro. Y que ese montón de cosas por dentro no las va a poder ejecutar en una semana que usted había puesto. Van a aprender a manejar los colores. En grises se coloca la programación. En verde, ¿qué he ejecutado de la programación? En amarillo, ¿qué he ejecutado de la programación y que estoy atrasado en el 5%? Y en rojo voy a colocar qué de lo que estaba programado para ejecutar lo he ejecutado y tengo retrasos superiores al 5%. Todo eso que les acabo de decir vendrá claramente especificado y detallado en la hoja de cálculo. Muy bien. Resumen. Tengo el ADN me permitió identificar las actividades críticas donde tengo más diferencia y donde tengo gap, donde estoy menos maduro, y eso dio la posibilidad a identificar unos proyectos o unas iniciativas. Los cogimos, los priorizamos, están calificados, están ordenados y los colocamos en un cronograma para los próximos 5 años. Y aquí vamos a mostrar cómo se gerencian cada uno de los proyectos. Eso es parte de lo que vamos a hacer en el módulo número 4. ¿Listo? Y ahora nos vamos a ir para otro concepto que es muy importante, que se llama mapa estratégico. ¿Listo? Y en el mapa estratégico lo que se pretende es enfatizar la conveniencia de que usted gestione o gerencie sistémicamente. ¿Y por qué? Porque todas las variables de las compañías están interactuando entre ellas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a dar origen a conceptos de Kaplan y Norton, que decían que simplemente para usted trabajar las compañías y gerenciarlas, usted debería de visualizarlas con 4 perspectivas. 1, la perspectiva financiera; 2, clientes; 3, procesos; y 4, organización y aprendizaje. Cada una de las perspectivas simplemente lo que pretende es que usted enfatice conceptos. En la primera, usted mira los resultados económicos; en la segunda, la satisfacción de los clientes en relación con los atributos; en la tercera,
los procesos, o sea, las actividades críticas y la manera en cómo usted las está asegurando para poder honrar la propuesta de valor. Y en la cuarta, todo lo que tiene que ver con el talento, con la cultura, con el desarrollo de las competencias y con iniciativas de desarrollo sostenible. Muy bien, entonces entremos un poco a qué hay allá adentro en el mapa estratégico. Este es el mapa estratégico. Y en el mapa estratégico, miren que ahí están las 4 perspectivas. Este punteado lo que muestra es la división entre las 4 perspectivas, y los cajoncitos que ustedes ven adentro son las variables más importantes del negocio, y la intención de mostrarles cómo interactúan no es para confundirlos, sino para que ustedes se den cuenta que esto es un sistema y que se complementa entre todos, y que las actividades que usted tiene en organización y aprendizaje le pegan hasta el crecimiento de las ventas. ¿Y por qué? Porque aquí usted tiene planes de formación y desarrollo, mejorando las competencias de las personas, y eso va a permitir que los procesos que usted esté definiendo, los esté definiendo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque tiene la gente que es, en el cargo que es, y con las competencias que son, y con la motivación que son. Entonces ellos definirán de manera muy clara los procesos o las actividades críticas. Y si hacemos eso, entonces lo que aseguraremos es entregarle la propuesta de valor al cliente. Y si esto pasa, entonces los resultados económicos serán una consecuencia. Entonces simplemente a lo que invitamos aquí es a que ustedes sean capaces de construir el mapa estratégico. Y en el mapa estratégico ustedes integrarán todos los conceptos. Unos tips muy importantes. ¿Qué vienen en los clientes? Solamente debe venir la satisfacción de los clientes en función de los atributos. Entonces aquí hay como un ejemplo. Esta compañía tenía esos 5 atributos. Y entonces la intención es que usted aquí lo que tiene que es medir la satisfacción de los clientes. Entonces aquí solamente viene lo que tiene que ver con los atributos. ¿Qué debería de estar aquí? Es muy importante. Aquí deben de estar, en estos 2 deben de estar las actividades críticas que ustedes tienen en el ADN calificado. O sea, si aquí tengo la satisfacción con los atributos, en los procesos y en la organización de aprendizaje voy a tener las actividades críticas, porque estas actividades críticas que yo hago aquí son las que me permiten entregarle la satisfacción al cliente, honrar el atributo que yo le estoy ofreciendo. Y estos indicadores en la parte financiera van a ser la consecuencia de que yo haya hecho muy buen trabajo en los 3 anteriores. Entonces va a ser muy importante que ustedes validen que lo que tenga aquí sean los atributos que tenemos en el ADN, que lo que tengamos aquí abajo correspondan a las actividades críticas que dejamos definidas o registradas o pintadas en el ADN. Insisto, la intención de esto es simplemente mostrar que esto es un sistema. Muy bien, entonces den cuenta nuevamente que el módulo número 4 recoge todo lo que hicimos del primero, del segundo y del tercero. Eso es lo que hicimos. Esta herramienta es súper valiosa, súper valiosa. Esta es la ruta hacia la mega. Hemos hablado de ellas en otras oportunidades. ¿Y qué es la ruta hacia la mega? La ruta hacia la mega es como mostrar el camino, es cuál es el mapa con el que nosotros vamos a lograr los números. Y acuérdense que la mega es una definición como la siguiente. Nuestra compañía vende 17.000 millones de pesos y queremos vender 50.000 millones de pesos. Listo, ¿cómo vamos a llegar a esos 50.000 millones? Entonces aquí, en esta herramienta que se llama Ruta hacia la Mega, la intención es que las compañías empiecen a mostrar cómo es que van a crecer. Voy a dar un ejemplo. En lo que ustedes van a recibir del material, solamente para ilustración, esta compañía estaba en 38.000 millones de pesos y quiere vender 200.000 millones de pesos. Y para poderlo hacer, entonces va a pasar el crecimiento de 38 a 58, a 79, a 119 y a 202. Listo. Y para poderlo hacer, usted tiene que identificar cuáles son los canales a través de los que usted está haciendo las ventas. Entonces, detalle los canales. Listo. O detalle si son nacionales y de exportación. O detalle si es que usted atiende verticales o sectores de los negocios. Entonces, la intención es que usted aquí sea capaz de abrir estos 38.000 millones de pesos y mostrar esos 38.000 millones de pesos usted cómo los tiene segmentados.
por canales, por geografías, si son nacionales o si son importados, por categorías, cómo lo quieren abrir, cómo lo gestionan en el negocio, y que ustedes puedan de ahí en adelante hacer la proyección, es ustedes dónde van a crecer. Listo, entonces voy a dar un ejemplo. Miren, aquí simplemente uno pudiera decir aquí que este tiene X, este quiere decir, las exportaciones en esta compañía, aquí vendíamos 760, y la intención es que vendan 40.000 millones de pesos en el 2023, entonces ¿cómo es que ellos van a crecer? Listo, y usted puede tener canales incluso en el que usted diga, no, yo no voy a crecer, sino que voy a decrecer. Nada, la intención es que usted aquí detalle las ventas, ¿cómo las va a lograr? Un aspecto muy importante. Digamos, en la parte financiera. En el segundo es cómo es el margen de la compañía y cómo son los resultados más importantes desde el punto de vista económico. Entonces, cómo es la utilidad bruta, cómo son los gastos fijos, cómo son los gastos variables, cómo son los gastos semivariables, cómo va a ser el EBITDA, cómo va a ser el retorno sobre capital invertido, cómo van a ser las inversiones, cómo va a ser el endeudamiento. Entonces la intención es que usted aquí diga, para yo poder lograr estas ventas voy a tener que tener una estructura financiera de esta naturaleza. Y la intención es que usted aquí pinte los 6, los 8 o los 10 elementos o variables más importantes que le permitan a usted asegurar que para poder yo vender estos números que estoy colocando aquí, yo tengo la estructura de capital invertido y de capital de trabajo y de endeudamiento y de retorno sobre capital invertido y de utilidades que me permitan soportar el crecimiento. Entonces esta sensibilidad va a ser muy bonita, porque aquí simplemente lo que vamos a decir es, aquí nos llegó como el momento de verdad, es que yo quiero vender 1.000, yo vendo 1.000 y quiero vender 10.000, sí, pero es que para pasar de 1.000 a 10.000, usted tiene que ser consciente de que eso va a tener unos impactos en la estructura financiera. Y la intención es que usted sea capaz de construirlos y hacer esa simulación y esa sensibilidad. Muy bien. Esto nos va a obligar a ver cosas muy distintas. A que pensemos si no estamos endeudados, que nos va a tocar conseguir deuda. A que no somos capaces de tener el capital suficiente y entonces vamos a tener que hacer alianzas o vamos a tener que hacer un joint venture, etcétera. Aquí simplemente se van a venir momentos muy importantes de uno definir si la compañía tiene el equipaje financiero, por decirlo de alguna manera, que le soporte o que sea capaz de acompañarlo en el proceso de crecimiento que quiere tener la compañía. Entonces aquí, digamos, el liderazgo total del área financiera. O sea, la gerencia financiera o las áreas de planeación financiera son definitivas en la construcción de este modelo. Son absolutamente definitivas. Listo. Eso en la perspectiva financiera. En la segunda perspectiva es la de los clientes. Y lo que vamos a medir es la satisfacción de los clientes. ¿Y qué le vamos a medir? ¿La satisfacción de qué? De los atributos. ¿Y de cuáles atributos? Los que están en la propuesta de valor. Entonces, acuérdense que, me voy a devolver, buenos días. Estos atributos, que son los que nosotros le vamos a ofrecer a los clientes, aquí están. Este atributo lo teníamos calificado en la actualidad en 2,9 y queríamos sacar 4,2. En este atributo quisiéramos sacar 4,7 en una encuesta de satisfacción y hoy sacamos 2,4. En este quisiéramos 4,4 y sacamos 2,8. Entonces hay que cerrar esta brecha y para poderla cerrar tenemos que mejorar en estas actividades críticas. Entonces, si yo quiero pasar de 2,8 a 4,4, entonces en ruta hacia la mega, la intención es que ustedes sean capaces de decir cómo es que van a llegar allá. Entonces aquí van a aparecer. Dígame, en la satisfacción de los clientes, que hoy están al 82% y yo los quiero llevar al 88%, ¿cómo es que usted va a llegar allá? Este estaba en el 74 y yo quiero al 85, ¿y cómo es que yo voy a llegar allá? Esta calificación puede ser en porcentajes o puede ser en números. Entonces, yo la tengo en 2,8 y la quiero llevar a 4,5. ¿Cómo voy a pasar de 2,8 a 4,5? De 2,8 a 3,2, a 3,9, a 4,1 y a 4,5. Entonces, usted aquí lo que va a señalar es cómo usted planea que usted va a intervenir las actividades críticas para lograr que esos atributos se conviertan en realidad. Listo. Esta calificación y esta evolución de esta calificación tiene que estar coherente con los proyectos, con la priorización de los proyectos. Estos mejoramientos aquí van a obedecer a cuáles son los proyectos que quedaron priorizados
en las iniciativas que vimos hace un rato. Muy bien. Después vamos a identificar en los procesos y en la organización de aprendizaje cómo es que vamos a mejorar indicadores de la compañía. Cómo es que vamos a cambiar indicadores. Listo, entonces me voy a ir para este, enseguida regreso a este. Por ejemplo, en el módulo número 3 nosotros definimos las competencias de las personas. ¿Y por qué definimos competencias? Definimos competencias porque la compañía decidió un ADN. En el ADN hay unas actividades críticas y esas actividades críticas, para poderlas convertir en realidad y para poderlas asegurar, la gente nuestra tiene que tener unas competencias. Entonces escogimos 5 o 6 competencias. Listo. Y dijimos que era muy importante hacer una calificación de esas competencias. ¿Cómo estamos hoy en la compañía en relación con esas competencias? Entonces aquí vamos a colocar indicadores de esas 5 competencias. Yo esas competencias las tengo maduras al 60% y las quiero llevar al 90%. O las tengo en 2,3 y las quiero llevar a 4. Entonces la intención es que ustedes puedan mostrar en el camino cómo van a mejorar las competencias. ¿Listo? ¿Cómo van a intervenir las competencias para que estas competencias se mejoren? Entonces usted puede cogerlas todas y mejorarlas gradualmente, o puede coger 2 o 3 y intensificar en esas 2 o 3 y las otras 2 dejarlas para dentro de 3 años. Cada compañía decidirá cómo quiere intervenir en esas competencias, cómo va a enfatizar el desarrollo de esas competencias, cómo va a priorizar el desarrollo de las competencias. Y eso lo vamos a colocar aquí. Aquí vamos a colocar indicadores que tengan que ver con el desarrollo de las competencias, con el clima laboral, con la rotación de la gente, con el sistema de información. ¿Qué tan maduro es mi sistema de información? De 1 a 5. Es 2,5, entonces yo cómo lo voy a ir mejorando. Entonces, ¿que cómo califico eso? Tienen que ser innovadores, por decirlo de alguna manera, y es tratar de identificar adentro si ustedes tienen sistemas de información maduros, medianamente maduros o nada maduros. ¿Y cómo los van a mejorar en el tiempo? Voy a hablar en términos que son para compañías de un tamaño importante, pero voy a simplemente para compartir cómo son los conceptos. Esta compañía tenía un sistema de información propio, desarrollado internamente. Listo. Y si quiere ser una compañía de categoría mundial, va a tener que montar un ERP. Entonces yo aquí digo que mi grado de madurez del sistema que yo tengo hoy es de 2,8 y que cuando monte un ERP, entonces voy a tener 4,5. Listo. Y entonces la intención es que usted me diga cuándo va a hacer eso. Entonces que usted pueda, esta herramienta simplemente lo que pretende es planear todo y registrar toda la planeación de la compañía en todas sus perspectivas para asegurar que usted gerencie con sentido, gerencie con significado, gerencie con propósito y construya imagen común acerca de cómo va a abordar la gestión del negocio en los próximos 3 o 5 años. Muy bien. Voy a hacer una explicación sobre estos imperativos que hay aquí. Casi que están redactados. O sea, lo que es muy importante en los negocios es que usted sea capaz de identificar 4 o 5 grandes imperativos. Por lo general, esos 5 imperativos pueden ser 7, pueden ser 9. En este ejemplo estamos colocando 5 imperativos que les pueden servir de base y es una buena base para que ustedes los definan o los confirmen en su compañía. Uno es que usted tiene que consolidar los resultados de ventas y el crecimiento de ventas y de participación. Y esto tiene que ver con este imperativo, el número 1. El número 2 tiene que ver con asegurar que su compañía sea productiva, sea eficiente y sea sana desde el punto de vista financiero. Entonces la intención es que usted aquí ubique cómo van a ser esos indicadores con los que usted puede medir si su salud financiera en temas de eficiencia y de productividad son buenos. Ya hablábamos de esos indicadores. La utilidad bruta, la utilidad neta, el retorno sobre capital invertido, el EBITDA, el endeudamiento, las inversiones que tiene la compañía, el capital de trabajo. Entonces la intención es que usted pueda medir eso que hay aquí. Listo. El tercer imperativo tiene que ver con desarrollar la sensibilidad y ejecución de los procesos que permitan, o las actividades críticas, honrar la propuesta de valor, los atributos. Entonces usted aquí lo que va a medir es la satisfacción. Entonces, ¿cuál es el imperativo? Desarrollar la sensibilidad y la ejecución de los procesos y actividades que honren los atributos. Ese es el tercer imperativo. El cuarto es construir disciplina y rigor en la ejecución de los procesos.
¿Cuáles procesos? Los que permiten honrar la oferta de valor, la propuesta de valor. Entonces la intención es que usted sea capaz de mostrar cuáles son los indicadores de esas actividades críticas, cuáles son los indicadores más importantes y que usted pueda ver cómo va a evolucionar en el tiempo. ¿Listo? Y el quinto tiene que ver con con temas de organización y aprendizaje. Y en este caso estamos proponiendo que sea fortalecer hábitos y prácticas que se traduzcan en una cultura sensible a lo que ustedes quieran. Sí. A la autogestión, a la autonomía, ¿a qué? A la sensibilidad por el cliente, al rigor, a la disciplina en la ejecución, a la obtención de resultados. La intención es que ustedes aquí definan qué es cuál es la cultura que ustedes quieren tener en su negocio y entonces lo registren en este imperativo que hay aquí. Entonces den en cuenta que la Ruta hacia la Mega propone indicadores para 4 perspectivas. ¿Cuáles son esas 4 perspectivas? Leámoslas de abajo hacia arriba. 1, organización y aprendizaje. 2, procesos. 3, clientes. Y 4, financiera. Esas son las 4 perspectivas. Este cuadro se lee así. Si yo tengo la gente que es, si yo tengo las personas correctas, si yo tengo las personas con las capacidades y con las competencias que son, con la motivación suficiente y tienen un buen sistema de información, esas personas con ese buen sistema de información y con esas habilidades y esa motivación son capaces de definir los procesos y de gestionar las actividades y de construir protocolos que me permitan honrar y entregar la propuesta de valor. Y si nosotros entregamos la propuesta de valor que le ofrecimos al cliente y somos coherentes con ellas, entonces casi que es seguro que vamos a ser capaces de obtener unos números de ventas y una salud financiera como consecuencia de gerenciar muy bien el negocio, en la gente, en su sistema de información y en sus procesos. Entonces, la Ruta hacia la Mega lo que te muestra son los indicadores por años. Listo, vamos a definirle los líderes y la unidad de medida a cada uno de esos indicadores. Esta herramienta que les será entregada viene en Excel y viene con explicaciones como las que yo les acabo de dar aquí para que se facilite su gestión. Muy bien. Cuadro de mando integral. Es exactamente lo mismo de la Ruta hacia la Mega, pero en vez de medir por años, mide un año, solamente un año. El otro medía 2020, 21, 22, 23 y 24. Y este coge el 2020 y dice, ábralo en las mismas 4 perspectivas, muéstreme cuáles son los indicadores y muéstreme cómo usted los va a lograr en el año 2020. Listo. Y tenga un presupuesto de esos indicadores por trimestre y por total año y compárenlos con el año anterior y dígame cuál es la frecuencia con lo que vamos a medir el indicador y cuál es el área líder o referente que va a entregar los resultados de cada uno de esos indicadores. Los imperativos son los mismos de la Ruta hacia la Mega y las perspectivas son exactamente las mismas. Entonces lo que cogemos es que cogemos el primer año de Ruta hacia la Mega y lo intensificamos y lo abrimos por trimestres. Y le tenemos cuál es el real y cuál es el presupuesto. Y ustedes lo van a encontrar en la hoja de cálculo que les va a aparecer, es que ustedes van a poder abrir el trimestre y lo van a poder abrir por meses. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que todas las compañías tienen presupuestos y tienen el presupuesto de un año y ese año lo tienen agrupado por trimestres y esos trimestres los tienen detallados por meses. Y la intención es que ustedes puedan tener eso en un cuadro que les permita ver cuáles son los resultados que están obteniendo en los indicadores más importantes. Estos números que hay aquí, lo que quiere decir es que los indicadores deben de ser de primero, de segundo y de tercer nivel. Listo. Los verdes son indicadores de primer nivel. ¿Qué quiere decir? Son los indicadores por los que responde el gerente de la compañía, el líder de la compañía. Los azules son los indicadores por los que responden el equipo de gerencia. O sea, como voy a decirlo coloquialmente, como el anillo de seguridad del líder o del gerente del negocio, su equipo de gerencia, su primer anillo. Entonces, estos son los indicadores por los que responden ellos. Los amarillos quieren decir indicadores de tercer nivel. ¿Y qué quiere decir? Que estos indicadores los deben de construir las personas que hacen parte del grupo natural o el grupo primario de cada uno de los integrantes del equipo de gerencia. Listo. Y pueden existir indicadores color ladrillo, que son los indicadores de cuarto nivel.
Y simplemente lo que estoy pretendiendo aquí señalar es que si usted quiere unos números, usted tiene que tener una cascada de indicadores que le permitan que usted pueda ver que los números se están construyendo desde la base del negocio y que están subiendo para poder obtener estos que hay aquí. Entonces, voy a dar un ejemplo. ¿Qué quiere decir indicador de primer nivel? Para el gerente, él responde por las ventas totales del negocio. Listo. Él responde sobre 4 o 3 indicadores muy importantes del negocio. 1, el EBITDA. 2, el retorno sobre capital invertido. 3, el endeudamiento. Ustedes definirán para cada compañía. Ese gerente debe responder por cuáles de estos indicadores que hay aquí. Entonces, él tiene 1 y aquí tiene 3, vamos en 4. Y debe responder sobre el consolidado de la satisfacción total de los clientes. ¿Y cuál es el consolidado? Si usted tiene 3 atributos, entonces coja y promedie los 3 atributos y él debería responder por este indicador. Listo. En relación, por ejemplo, con la gente, él debería de responder sobre un indicador que se llame el desarrollo o la madurez de las competencias del equipo primario de la compañía. Y entonces aquí debería estar ese indicador y él debería de responder por ese indicador. Y entonces este indicador es 5 competencias que tengo, cuál es la calificación que tengo en la actualidad en promedio de esas 5 y cuál es la que debo de tener. Y ese gerente debería de responder por ese indicador. Listo. Y aquí hay otra que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de los proyectos o de las iniciativas estratégicas. Y entonces aquí debería existir un consolidado de ese indicador y él debería responder por ese. Y cada uno de los líderes de cada uno de los proyectos va a responder por cada uno de ellos. Entonces me devuelvo. Tomamos el ADN, a partir del ADN identificamos los proyectos que hay que ejecutar, los priorizamos con unos criterios, los colocamos en un cronograma, mostramos cómo es que esos proyectos se tienen que gerenciar o se tienen que liderar, construimos el mapa estratégico, después de eso construimos las rutas hacia la mega, que nos va a mostrar qué es lo que vamos a hacer en los próximos 5 o 6 años, y mostramos 20 indicadores, y a cada uno le colocamos un imperativo, y finalmente construimos el balance scorecard o el cuadro de mando integral. Cada una de las herramientas totalmente detallada y totalmente ilustrada en la metodología para que ustedes la puedan desarrollar con relativa, entre comillas, facilidad. No va a ser tan fácil, pero van a tener una ayuda. Listo, muy bien. Retomemos lo que vimos en el módulo número 3. En el módulo número 3, simplemente lo que nosotros dijimos es que el entregable del módulo número 3 es que usted tiene que tener una estructura. Entonces aquí les coloqué una estructura disque moderna, porque yo como es que soy muy millennial, entonces no es una estructura tradicional, sino que es una estructura de redes. Entonces aquí está la gerencia y las diferentes gerencias y cómo es que ellos interactúan entre ellos. Y la intención es que ustedes en el módulo número 4 confirmen que esta es efectivamente la estructura con la que van a contar y que ustedes tienen la estructura actual, tienen la estructura proyectada, que es cuáles son los cargos nuevos, tienen las responsabilidades de cada cargo y tienen los indicadores de cada uno de los cargos. Y tienen cuáles son los cargos que son estratégicos o definitivos, que son esos que están enmarcados en color rojito. Entonces, esto pues ustedes no lo van a tener que hacer en el módulo número 4 porque ya lo hicieron en el 3 y simplemente aquí lo que van a decir es, está confirmado. Es así como nosotros vamos a trabajar en los próximos 4 o 5 años. Y estas son las competencias que nosotros escogimos. Y estos son los grados de madurez. Y estos son los grados de madurez por color. Eso ya lo vimos en el módulo número 4, ustedes lo hicieron perfectamente, pero no en el 3, y aquí simplemente lo que estamos diciendo es que lo confirmen. Entonces, esto es para la gente que es muy millennial, y esto es para la gente que es muy vintage. Listo, y entonces aquí lo tenemos en lo tradicional. Listo, la estructura tradicional, con los mismos componentes que en el anterior. Entonces, cada compañía escogerá cómo lo quiere presentar. Muy bien. Si ustedes quieren lograr números importantes, si ustedes quieren lograr megas, si ustedes quieren crecer de manera importante, entonces tiene que existir un sistema de reconocimiento y de compensación variable. Listo, y ese sistema de reconocimiento y compensación variable, lo que se propone es que sea de reconocimiento, más que de compensación variable.
para que no aten solamente a reconocer desde el punto de vista económico. También se le puede reconocer a la gente de múltiples maneras y no necesariamente con temas de compensación variable. Pero si quieren montar sistemas de compensación variable, entonces la intención es que definan un sistema de compensación variable y garanticen que incluyan elementos que aseguren que el sistema de compensación variable está bien implementado, que incluye la manera operativa en cómo se va a gestionar. Los sistemas de compensación variables son muy sensibles y son muy delicados. Su propósito es motivar. Si usted no monta un sistema donde usted asegure que la parte operativa está totalmente detallada y está totalmente clara y la gente puede calcular o estimar o validar si pudo acceder o no pudo acceder de manera fácil a la compensación variable, entonces usted en vez de motivar va a desmotivar. ¿Listo? Los sistemas de compensación variable son del mismo grado de claridad y de precisión que es la nómina que se le paga a las personas. No pueden generar inquietudes ni dudas y tienen que ser súper fáciles y súper detallados operativamente cómo se van a ejecutar, para que no se vayan a llevar sorpresas o inquietudes en relación con que se gerencie mal ese proceso. Si usted gerencia mal un proceso de implementación de sistemas de compensación variable y de reconocimiento, entonces lo que va a generar es una reacción contraria a lo que quería, motivar. ¿Listo? Entonces, pongan mucho cuidado simplemente de elementos que hay aquí y monten sistemas de compensación variable que motiven y que reconozcan el esfuerzo mayor, el esfuerzo de última milla, ¿listo? El esfuerzo superior para poder lograr grandes transformaciones en el negocio. Muy bien. Planes de desarrollo, lo vimos en el módulo número 3 y dijimos que es muy importante que las personas tengan planes de desarrollo y dijimos que esta es la herramienta que vamos a aplicar en los planes de desarrollo y que la herramienta estamos tratando de que sea coherente con las acciones del 10, del 20 y del 70 y que la gente aprende el 70% haciendo, el 20% conversando y el 10% estudiando. Entonces lo que estamos diciendo es cojamos en los planes de desarrollo y tengamos claridad la gente cómo va a crecer sus competencias, cómo las va a mejorar. Entonces van a recibir este esquema que les va a permitir invitar a que cada persona construya su plan de desarrollo. El plan de desarrollo es responsabilidad de cada persona, no es responsabilidad de la compañía, es la responsabilidad de cada una de las personas. Y las compañías lo que le facilitan a las personas para que lo puedan desarrollar es un cargo para que desde ahí, ejecutando, aprenda y se le mejoren sus competencias. Y le facilita también la interacción con grupos y con reuniones en la compañía para que desde acciones del 20 aprenda. Y a las personas le corresponde identificar cuáles son elementos del 10 que van a trabajar para que tengan conjugado el 10, el 20 y el 70 y puedan identificar cómo van a mejorar sus competencias. Qué actividades van a ejecutar del 10, del 20 y del 70, qué competencias van a mejorar con estas actividades y estas actividades las van a ejecutar en el año 2020, desde enero hasta diciembre, en qué momento del año. Y entonces en ese esquema les va a quedar un poquitico fácil, por decirlo de alguna manera, implementar la mecánica de construcción de los planes de desarrollo. Listo. Enriquecimiento de la cultura. Hablamos larguísimo de ese tema en el módulo número 3. La intención es que las compañías, así como las compañías son capaces de identificar que van a vender de 1.000 a 5.000, las compañías tienen que ser capaces de identificar cómo van a mejorar la cultura. Y entonces aquí la intención es que seamos capaces de registrar cuáles son los rasgos de la cultura actual, cuáles son los rasgos de la cultura que queremos y cómo es que vamos a mejorar esa cultura en los próximos 4 o 5 años. Listo, ya nosotros hablamos en el módulo número 3 de eso. Aquí simplemente lo que vamos a decir es que vamos a confirmar que esas son las acciones y nuevamente todas las herramientas de las que estamos hablando aquí ustedes las van a recibir con las explicaciones y con el detalle de cómo las ejecutarán. Además de que tendrán el acompañamiento de los mentores y el acompañamiento de la cámara para que en caso de que resultan dudas, pues ellos se las atiendan. Y en caso de que ellos tengan que escalar dudas, hay elementos para escalar. Si la cámara tiene dificultades para hacer la explicación, entonces escalará a los mentores. Y si los mentores tienen dificultades, escalamos eso a otros escenarios donde aseguremos que todas las personas puedan entender la aplicación de los conceptos.
Nuevamente, en la aplicación de los conceptos, no pretendemos ser super, hiper, mega, giga, doble, tetra, tera especialistas, sino que seamos capaces de ser prácticos y seamos capaces de incorporar en la gestión de los negocios estos grandes conceptos que son muy importantes para asegurar la competitividad de las organizaciones. Muy bien, ese es como el módulo número 4. Listo, voy a hacer como un resumen del módulo número 4. Denme un segundo. Módulo número 4. ¿Cuál es el valor que tiene el módulo número 4? Mire, el módulo, no el módulo número 4, este es el sistema completo. Insisto mucho en que yo me vuelvo hasta cansón diciéndoles a ustedes, el valor de esto es gestionar de manera completa. Ya pasamos por aquí. Ya entendimos el entorno y el contexto para los negocios, y a partir de las capacidades y de lo que nosotros sabemos hacer, definimos y escogimos cómo íbamos a interactuar con el entorno y con el mercado y con los clientes. Y desde esas escogencias, entonces, precisamos cuál es el liderazgo que necesitamos, cuál es la gente, cómo gestionaríamos el cambio y cómo enriquecemos la cultura. Y eso fue lo que vimos en el módulo número 4, perdón, en el módulo número 3. Y en el módulo número 4 estamos pasando de la dirección a la acción. De todo lo que definimos, entonces vamos a decir cómo lo vamos a ejecutar. Y para poderlo hacer, entonces cogimos el ADN, identificamos los atributos y cuáles son las actividades. Esas estaban calificadas y con esa calificación logramos obtener que tenemos unas brechas. Y esas brechas dan origen a unos proyectos o unas iniciativas. Y esos proyectos y esas iniciativas las priorizamos. Y las priorizamos con unos criterios. Se sugirieron algunos criterios. Y después de que las teníamos priorizados, dijimos, cada iniciativa o proyecto se gerencia de la siguiente manera. Y se va a entregar una herramienta que muestra cómo se pueden gerenciar las iniciativas o los proyectos. Y no se les olvide que para poder gerenciar eso, tienen que ver el sistema completo. Y para poderlo ver completo, construyan un mapa estratégico. Y entonces les mostramos cómo se construye el mapa estratégico. Y ese mapa estratégico trate de ponerle números. Y los números están en la ruta hacia la mega, que muestra cuáles son los 20 indicadores de la compañía en 4 perspectivas y en 5 imperativos y cómo van a evolucionar esos indicadores en 5 o en 6 años. Y después de eso pasamos al Balance Scorecard. Y en el Balance Scorecard lo que dijimos, mire, ese Balance Scorecard, miremoslo, esos indicadores por año, y ese año miremoslo por trimestre y por meses. Y después de que tengamos eso claro, tenemos que ser conscientes que esto va a requerir un esfuerzo adicional. Y como va a requerir un esfuerzo adicional, montemos un sistema de reconocimiento y de compensación variable. Y hablamos un poco de qué quiere decir el reconocimiento, el sistema de reconocimiento y de compensación variable. Y para poder asegurar que esto se ejecute, tenemos que ser conscientes que tenemos que tener la estructura correcta y que tenemos que desarrollar los planes de compensación, perdón, los planes de desarrollo de las personas. Y por último, que tenemos que enriquecer la cultura. Y eso fue lo que vimos en el módulo número 4. Hasta ahí está el módulo número 4. Estaremos súper atentos a que ustedes hagan preguntas, hagan inquietudes, no necesariamente que hagan preguntas o inquietudes el día de hoy. En el desarrollo del módulo ustedes encontrarán inquietudes o preguntas, y desde la Cámara y desde los mentores y desde los grupos estaremos totalmente dispuestos a solucionar esas inquietudes que hay. Vamos a atender 2 o 3 grandes preguntas que han hecho a través del chat a la gente de la Cámara. Yo voy a preguntarles a ellos qué. Bueno, yo creo que nos ha quedado muy claro a todos en este resumen de Sergio de la presentación que tuvimos el año pasado. Cada vez que la vemos, pues a mí me sorprende pues como la manera en cómo es coherente y se cohesiona desde el primer módulo hasta el 4. Creo que nos va a servir mucho para lo que se viene, ¿cierto? La presentación del módulo 4, en donde yo quisiera pedirle un favor muy especial a las empresas que van a presentar, y es que es importante tener la secuencia
como del módulo. Entonces, antes de entrar de lleno pues a todo esto, que es lo que Sergio denomina la gerencia de proyectos, ¿cierto? Es cómo van a lograr ustedes la mega, pues empecemos con un slide muy sencillo en donde ustedes simplemente nos muestren la mega y la propuesta de valor para situarnos todos como en ese sueño que se imaginaron, ¿cierto? En el módulo 2, y que viene, pues, digamos que aterrizado en toda esta serie de herramientas que les estamos presentando en el módulo 4. Esto no es más que, digamos que aterrizar ese sueño. En el módulo 2 nos permitimos soñar, ver unos panoramas muy grandes, y creo que esta es la manera más propia de aterrizar en actividades, en presupuestos, en tiempos y en responsables, cómo se van a lograr esas metas. Vamos entonces a entrar ahorita ya a las preguntas. Creo que hay una pregunta para Laurita que todavía no se nos ha ido, y muchísimas gracias por quedarte, Laura. Dice, hola, gracias por la presentación. ¿Cuál fue exactamente la estrategia para lograr y superar las metas? ¿Qué fue lo que plantearon de diferente, además de apretar más los procesos que se hacían? Bueno, ¿cuál fue exactamente la estrategia? Bueno, realmente, como les decía, no hubo una sola, o sea, no fue como cuestión de magia y algo que generó un cambio drástico, no. Fue la sumatoria de diferentes proyectos, y esos proyectos fueron creados, desarrollados, ejecutados y logrados por los expertos de los procesos. Entonces, si tú me preguntas si hubo un proyecto, no, fueron muchos, y Sergio lo acaba de validar. O sea, la sumatoria de esas aportes que hicieron los mismos líderes y los mismos empleados, ¿cierto? De diferentes, pues, como rangos. Pero te voy a comentar un ejemplo, ¿cierto? Porque recuerden que duró 2 años, entonces fueron numerosos proyectos. En la parte logística había un inconveniente en el tema de los fletes, ¿cierto? Porque las motos no solamente están presentes en las ciudades principales, sino también en los pueblos, en las ciudades secundarias. Entonces el flete se volvió algo muy sensible. Entonces, ¿qué hicimos? Nos inventamos, ¿cierto?, un simulador de fletes, y ese simulador de fletes lo que permitía era que, según el contexto de la mercancía, el peso, volumen, destino, valor del kilo, valor declarado de la mercancía, permitía comparar 6 empresas de transporte, ¿cierto? Y el simulador, de una forma automática, pues con fórmulas, y eso fue, incluso lo queremos patentar, no, quedó muy bien hecho. Ese simulador lo que permitía era escoger la mejor opción, no solamente en costos, sino también en tiempo de entrega. Entonces, ¿cómo surgió? Gracias a un tema sensible, a una necesidad, al mismo experto que día a día sentía una inconformidad con un tema, entonces lo quisimos atacar. Eso fue uno en la parte logística. En la parte, por ejemplo, de compras, nosotros manejamos una línea que era las llantas, y las llantas era un producto, no era rentable, habían unos monstruos. Recuerden que, pues, una competencia muy agresiva en esta área, que nosotros decidimos alejarnos, decidimos no pertenecer a eso, y nos metimos en otra línea, que era la línea de motor, y esa fue una gran fortaleza, nuevas líneas, nuevos segmentos, nos enfocamos como en la línea de motor y fue todo un éxito. Entonces, una estrategia como tal, eso no pasó, fueron la sumatoria de diferentes actividades, empoderando a la gente que conocía, pues, que es experto en su día a día, y generaron, pues, como todas estas nuevas ideas. Entonces, es la sumatoria de muchas estrategias. Vale, Laura. Yo creo que finalmente para nosotros también es muy importante que nos cuentes qué utilidad le viste a este módulo para lograr la mega. A mí me parece que esto los dota de una serie de herramientas importantes en donde se juntan varias actividades, como lo dije yo al finalizar, ¿cierto? Los responsables, los presupuestos, las actividades para lograr ese sueño. Entonces no es un sueño que se hace como de la nada, finalmente es un sueño que viene como muy aterrizado en proyectos, en responsables y en presupuestos anuales, y en presupuestos, digamos que a los años que se ha trazado la mega, que les permiten a ustedes tener como un orden para ir trayendo como esos hitos en el año a año, y pues con el concurso, como tú dices, de todas las capacidades de los empleados, en donde los pusiste a pensar también y a ser parte de la mega. Creo que eso fue una de las, digamos que de las estrategias importantes para ustedes lograr tener los resultados en tan corto tiempo. Es que imagínate, Olga, que
hasta la señora de los tintos sabía de la mega y ella contribuyó al cumplimiento de la mega. O sea, ¿qué seríamos? O sea, sin ella, ese café de la mañana que tanto le da esa energía a uno para cumplir todos los proyectos. Acá hacíamos un ejercicio y era que, no sé, yo caminaba por la bodega y le preguntaba a alguien, decime pues cuál es la mega, y la gente se la sabía de memoria, porque nosotros necesitábamos que ellos se adueñaran del proyecto, que lo interiorizaran, no que, no, por allá en la gerencia, nada, eso era... Todo el mundo lo sabía, todo el mundo tenía que participar y lo que les decía ahorita, todo aporte era valioso. Habían proyectos pequeños, medianos y grandes, unos más densos que otros, pero finalmente todos iban al mismo punto, o sea, todos iban a aportar en diferentes proporciones, pero ¿quiénes aportaban más? Pues los líderes realmente tienen más responsabilidades, tienen un panorama más general, pero todos aportaban, o sea, empoderar y que la gente participe, el trabajo en equipo es demasiado importante. Entonces, traer toda esa información es muy valiosa, pues como los primeros módulos, sí, demasiado importante, pero ya llegó el momento de actuar, o sea, listo, tú ya la tienes en tu cabeza, ya la conoces, ya te pusiste un reto, usted va a ver si hace el ridículo, entonces que haga, ejecute, desarrolle, póngase a trabajar, saque a la gente de la zona de confort, descubra nuevas oportunidades, y eso, ¿quién lo va a dar? Es que para nosotros es las personas, ellos son los dueños de esas actividades, ellos son los que más fácil van a tener esas ideas. Y tú como líder lo guías, obviamente lo orientas, le haces un seguimiento y un control, le defines también un presupuesto y unos tiempos, y así todo va a fluir. Vale, Laura, muchísimas gracias. Bueno, para la siguiente yo quisiera entonces invitar a la coordinadora del programa de la Cámara de Comercio de Medellín, a Daisy. Ginette nos pregunta por acá, Daisy, ¿este entregable es parecido al que se hizo en el módulo 3 de los semáforos? Me imagino que se refiere, Ginette, a las primeras diapositivas que nos presentó Sergio. Ok, bueno, muchas gracias, Olga. Bueno, con respecto a los entregables de la metodología, sin duda vamos a volver a recapitular algunos de los ejercicios del módulo 3. Tenemos uno que es el semáforo de cultura, digamos que ya nosotros inclusive ya lo habíamos trabajado previamente, pero sí, como decía Olga, siempre la metodología se va a estar de alguna forma integrando en cada uno de los módulos, entonces con toda seguridad vamos a estar retomando varios de los ejercicios del módulo 3. Hay algunos que son similares, pero su enfoque es diferente, entonces para que lo tengamos en cuenta. Vale, gracias, Daisy. Por aquí nos preguntan que si lo que plantea el consultor era el fortalecimiento del ADN y la propuesta de valor actuales y cómo fortalecer esos atributos para mejorar el proceso de hoy. ¿En qué momento se plantean las actividades diferentes o de futuro, como entrar en otros negocios u otros mercados para poder crecer fuertemente? Recordemos entonces que la propuesta de valor, cuando la trabajamos desde el módulo 1, allí ustedes identificaron algunas iniciativas estratégicas o actividades críticas que van a apoyar esos atributos. Esas son las iniciativas que ustedes van a trabajar en el corto, mediano y largo plazo, por eso lo veíamos en la gerencia de proyectos. Sergio mencionaba en el lanzamiento que no todo se va a abordar de la misma manera, por eso vamos a trabajar un GAN como un plan de trabajo para que ustedes, de acuerdo con esa priorización de actividades críticas, puedan empezar a hacer ese escalamiento y crecimiento hacia el logro de ese objetivo. Recordemos que la estrategia, no solamente, o la mega en este caso, es llegar a ese punto de la mega como tal, sino es un conjunto. La estrategia la debemos ver como un conjunto y esas iniciativas son las que ustedes de hecho ya se han venido planteando desde el módulo 2, que hemos inclusive recapitulado en el módulo 3 a través del cruce de las competencias organizacionales, y aquí ya las estamos desplegando dependiendo de unas variables de qué tan veloz debemos implementar esa iniciativa, si requiere o no capital, cuál es el impacto para la organización, cuál es el impacto integral sobre la propuesta de valor, y eso lo vamos a ver materializado en los proyectos, y la idea es que ustedes tengan esa priorización para que efectivamente eso se vaya catapultando hacia ese objetivo y escalamiento de la mega en el futuro. Vale, Daisy. Por acá nos preguntan que si este video que nos acaban de presentar, ¿cómo pueden acceder a él? Pues se los vamos a compartir con todo el material del módulo a sus correos electrónicos, entonces no tengan cuidado con eso.
Laurita, otra pregunta para ti. ¿Cómo fue para ustedes la evolución de la estructura? ¿Tuvieron que cambiar mucho? No, incluso desde un principio nosotros no queríamos llenarnos de gente, ¿cierto? Nosotros queríamos que con las mismas personas que teníamos se volvieran más eficientes y un poco más productivas, ¿cierto? Entonces, nuestra estructura como tal no cambió mucho y siempre ha sido como muy horizontal. Acá no existe pues los jefes de los jefes, no, o sea, es una comunicación incluso muy directa, muy rápida, acuérdese, práctico y simple. ¿Qué sí incrementó? El tema de los vendedores, ¿cierto? Porque tuvimos una mayor cobertura y también el tema de despacho, como triplicamos las ventas, necesitamos un poco más de personal, pero también el hecho de mejorar ciertos procesos nos ahorró tiempo. Entonces no fue un cambio pues como drástico, ¿no? Ok, por acá también nos pregunta Julián Sánchez que si nos puedes hablar cómo es el plan de recompensa o incentivos de la empresa. Sí, claro. A ver, cada área tiene su modelo diferente, ¿cierto? Pero ahorita, como lo estaba explicando Sergio, es muy importante no solamente generar una estabilidad, nosotros tenemos como unos salarios fijos, digámoslo así, y también tenemos un modelo de remuneración variable, ¿cierto? Que eso depende según unos indicadores. Cada área tiene sus indicadores según sus responsabilidades y sus funciones. Entonces, porque eso es muy importante, o sea, mirar la evolución. Yo hoy en día estoy acá, quiero llegar acá, obviamente si llego a ese nuevo lugar requiere más esfuerzo, más compromiso, más cosas, ¿cierto? Entonces yo te tengo que premiar para llegar a ese nuevo punto. Entonces, los indicadores es lo que determina esa compensación variable. En el tema, no sé, de un vendedor, pues si tú logras un presupuesto en marcas propias o lo superas X porcentaje, nosotros te vamos a dar eso que te motiva. Por eso, entender en el módulo 3 qué es lo que a la gente le motiva es indispensable. Si a ti te motiva la plata, pues te doy plata. Si a ti te motivas el tiempo con tu familia, pues te haré de pronto un viaje, no sé, o cosas más pequeñas, no, mi sueño es terminar mi estudio, entonces yo cómo lo puedo ayudar, o sea, es ligarlo a el avance o el desarrollo de los indicadores con lo que motiva a esa persona, es como un poco personalizado, digámoslo así. Listo, yo creo que nos queda como anillo al dedo esta pregunta que viene acá con lo del tema de indicadores que nos acabas de mencionar. Nos preguntan, buenos días Laura, ¿manejaban indicadores en la empresa o fueron implementados a partir de este desarrollo? A ver, nosotros manejamos unos indicadores muy básicos, ¿cierto? Pero cuando empezamos en todo este proyecto, conocimos nuevos indicadores, pero tampoco nos saturamos. Recuerden, práctico y simple, porque a la gente hay que, mejor dicho, todo masticadito, digámoslo así. Entonces, los indicadores agregamos, pero tampoco nos llenamos de un montón de cosas que no van a agregar valor. O sea, realmente cuáles eran los indicadores que nos iban a aportar y nos iban a ayudar. Los elegimos y los establecimos, los agregamos, pero tampoco fue un monto. Existen miles de indicadores, pero realmente ¿qué te sirve? ¿A ti cuál te agrega valor? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Igual si quieres, si algún empresario, no sé, quiere conocer más al detalle, me llama sin problema, yo puse ahí mi celular, les cuento como desde nuestra experiencia, porque obviamente este espacio es más cortico, no tengo ningún inconveniente, me llaman, vienen y conocen esta empresa tan bacana y les contaré más al detalle. Bueno, Laura y todos, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Yo creo que lo logramos sacar adelante, pues a pesar del inconveniente con Sergio, a quien le deseamos todas las bendiciones, toda la buena energía. Yo creo que en estos momentos, pues todos estamos muy conectados para su recuperación. A los mentores de las diferentes cámaras, muchísimas gracias. A nuestros colegas de las otras cámaras, también mil gracias por hacer posible esta transmisión. A los empresarios, mucho ánimo, ¿cierto? Se viene un módulo bastante interesante, como lo dijo Laura, y creo que con toda la energía que ella les transmite, esperamos que lo desarrollen, porque realmente es un módulo con muchas herramientas que les permitirá aterrizar la mega. Contarles que esta semana tenemos orientaciones metodológicas en Aburrasur el viernes 13 y en la Cámara de Comercio ya están citadas para el jueves y para el viernes las agendas de las orientaciones metodológicas. Con el Oriente Antioqueño
están pendientes entonces por definirse las agendas, que con seguridad pues serán muy pronto y ya ellos les estarán contando. A todos, feliz día, muchísimas gracias por la conexión y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Chao, chao.